Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada que es evidente que estuvo marcada por este cambio de gabinete a un día de cumplir el gobierno su primer año de mandato del presidente Gabriel Boric. Vamos a ir de inmediato a revisar, tenemos análisis, información, todo lo que pasó, lo que usted no vio probablemente, pero que la estuvimos informando a lo largo de la jornada. Pero vamos primero por los cambios, vamos con aquello. Bueno, lo decíamos, vamos a ver quiénes entraron y quiénes salieron. Comenzamos entonces con Alberto Van Klaveren, un hombre más bien ligado al PPD, fue agente en la demanda por Perú ante La Haya, un hombre de tremenda experiencia, habla a lo menos 3 idiomas, un hombre de carrera también entonces, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es el nuevo canciller y sale la ahora ex canciller Antonio Urrejola, más bien ligada al mundo del Partido Socialista, que tuvo algunas polémicas causadas desde ella, por de pronto desde su equipo cuando se filtra este audio fue una, y otras también que estuvieron relacionadas con las polémicas, por ejemplo con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que también dejó su puesto. Se habló mucho porque es tal vez el más sensible sin duda de los puestos del gabinete que fue reemplazado cuando no se tocó de hecho al comité político. Sigamos avanzando entonces para hablar de un gabinete además que subió en 4 años la edad promedio y por primera vez además son la misma cantidad de mujeres y hombres. Salió un hombre, Juan Carlos García, de Obras Públicas y entra Jessica López, hasta ahora cabeza de Banco Estado, una mujer de vasta experiencia que había salido de Banco Estado, volvió con el mandato del presidente Gabriel Boric a esa posición. Jessica López entonces, y ahí vemos, después cuando vemos el balance en general, nos damos cuenta que son ahora 12 hombres y 12 mujeres. Después del cambio que se produjo el 6 de septiembre, llegaron a 63% las mujeres, ahora 50% para hombres, 50% representación femenina en un gabinete que es paritario, 100%. Ahí está, mitad y mitad. Sigamos avanzando entonces, una cartera de todo esto sectorial muy importante, Obras Públicas, muy importante. Vamos a Cultura. Sale una mujer, aquí es al revés, sale una mujer y entra un hombre. Julieta Brodsky había tenido, y aquí hay un cambio de sensibilidades, probablemente porque Jaime Aguirre es un hombre que es de la cultura, desde su trabajo en Televisión Nacional, también en Chilevisión, tiene una larga trayectoria, creador de la canción, la clásica canción del ¿no es cierto? Bueno, llega a Cultura, Artes y Patrimonio, pero es del mundo de la exconcertación. En cambio, Julieta Brodsky tiene mucho más ligado con las nuevas generaciones y probablemente con Apruebo Dignidad. Había tenido varias polémicas, entre ellas una cuando el año pasado aquí en CNN Chile dijo que tenía que tener algunos límites el derecho de autor. Eso instaló una tremenda polémica, temas de ejecución y otros, no los vamos a detallar todos, terminaron sellando su salida. Entre otros también la representación en la Feria del Libro de Argentina, cómo se estaba pensando los 50 años del golpe de Estado, que es algo muy relevante que va a estar en las manos, no solo, pero evidentemente con un fuerte énfasis, quien encabece este ministerio. Ahí llega entonces Jaime Aguirre, que en el pasado también tuvo polémica respecto al caso SQM. Él mismo reconoció que había sido un error aceptar dar boletas por servicios que no había prestado a esas empresas respecto de la campaña del expresidente Sebastián Piñera. Sigamos avanzando entonces. Otro de los cambios entonces, 15 subsecretarías y 5 ministerios. En algún momento se pensó, porque habían 7 sillas, ya la vamos a conversar con Ivo Goich, que eran 7 secretarios de Estado. Pero entra Jaime Pizarro, los colocolinos celebran, un hombre que además fue subsecretario también de Deportes en su momento, y sale Alexandra Venado, y había tenido bastantes polémicas, denuncias de sus anteriores desempeños respecto del trato. De los Panamericanos había no tan buena evaluación en varios círculos respecto de cuánto se había avanzado. Los Panamericanos va a ser uno de los temas muy importantes, no solamente eso, la candidatura conjunta respecto de un eventual mundial y por supuesto la relación con la NFP. Hay hartos temas para el ministro del Deporte, que normalmente había tenido además ranking, por decirlo de alguna manera, o muy buenas evaluaciones, estaba muy alto en las evaluaciones. Bueno, entra Jaime Pizarro entonces a Deporte como ministro entonces. Y vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa con las ciencias? Este es un ministerio que durante
ya ha tenido dos, primero un ministro, luego una ministra. De hecho, Silvia Díaz llega después, había sido cambiado el 6 de septiembre, y asume, o sea, llevaba poquito tiempo en el cargo, y entra en su lugar Aysén Echeverri, una científica entonces de amplia trayectoria, llega a Ciencia y Tecnología, que se supone también que va a ser un ministerio que, de acuerdo, si uno revisa, por ejemplo, el programa de gobierno también del presidente Gabriel Boric, la verdad es que se supone que tendría que tener un énfasis muy importante. Se dijo que tenía que ver con el cambio en la matriz productiva, se dijo que también se iba a hacer un fuerte énfasis en la inversión. De hecho, la cantidad para este primer presupuesto, el que se está ejecutando este año, el primero que puede en propiedad decir que es suyo el presidente Gabriel Boric, tiene un fuerte énfasis también en ciencia y tecnología. No quiero dejar de mencionar que respecto de la ministra de Ciencia, tiene evidentemente una amplia trayectoria en diversos ámbitos y que de hecho también se la señala como una mujer que su nombre fue bastante bien recibido por todo lo que tiene que ver también con su trayectoria en este ámbito. Les decíamos entonces que hay un cambio en la correlación de fuerzas. Sí, hay un cambio en la correlación de fuerzas. Quiero buscar un dato que es interesante. Apruebo de Dignidad y Socialismo Democrático cambian, tiene más fuerza ahora de lo que tenía en el pasado, no en la globalidad, pero comparativamente con el anterior gabinete. Apruebo de Dignidad disminuye de 11 secretarios de Estado a 9, es el 38% del total. Apruebo de Dignidad, y en cambio el Socialismo Democrático sube de 5 a 6. ¿Cuál es el partido que pasa a tener mayor cantidad de secretarios? El Partido Socialista, de ministros o ministras, 4, y sobrepasa Convergencia Social, que es el partido en el cual milita el presidente Gabriel Boric, que tiene 3. Pasa a ser entonces, a todo esto, si uno tuviera que decir de qué universidades y de qué profesiones vienen preferentemente quienes son ahora los miembros de este gabinete, bueno, preferentemente son abogados y son también de la Universidad de Chile. Estamos hablando en el balance, lo que más hay. Y si uno tuviera que buscar los comentarios desde redes sociales, expertos, analistas, uno podría decir que incluso en la oposición, la verdad es que tal vez uno de los nombres que fueron mejor evaluados fue el del nuevo canciller. Alberto Van Claveren tiene una súper buena evaluación. Y vamos a ir de inmediato con Ivo Goich, que estuvo en terreno reporteando este cambio de gabinete, todos los momentos, lo que ocurrió. Menos demora respecto de la hora que se anunció en el anterior cambio de gabinete. Ivo, la vez pasada se anunció mucho antes la hora, ahora se esperó con cautela, ningún anuncio oficial hasta que se produjo, pero hubo demoras y sobre todo el tema de la Cancillería es el que hizo más compleja terminar de dibujar este cambio de gabinete. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Una jornada larguísima acá en el Palacio de la Moneda. Nosotros llegamos acá cuando no había luz, muy temprano por la mañana, y nuevamente nos vamos a ir sin luz, lo que explica lo que ha sido la jornada del día de hoy. En estos momentos hay completa calma, eso sí, acá en el Palacio de Gobierno, de que no queda absolutamente nada. Hay algunos periodistas que están terminando, por supuesto, sus notas de otros medios de comunicación y gente que está saliendo acá de su trabajo en una jornada que estuvo marcada, por supuesto, por este segundo cambio de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. Tú bien decías quiénes ingresaron al gobierno, quienes desde mañana, desde el día mismo, pero mañana participarán por primera vez en estos consejos de gabinete de forma inmediata. Los 15 subsecretarios y subsecretarias que cambian, es casi la mitad. Recordemos que son 39 las subsecretarías y fueron 15 las que sufrieron modificaciones. Números, siempre supimos que ahí estaba el mayor cambio a nivel ministerial. Se apuntó siempre a un cambio sectorial, ya que el cambio en el comité político se había realizado el 6 de septiembre, luego de este mazazo contundente que entregó la derrota de la opción apruebo, la opción por la que iba el gobierno, por supuesto, en el plebiscito de salida. Ahí se cambió el comité político ha funcionado bien, tiene una buena evaluación, pese a los vaivenes, por supuesto, que tienen que enfrentarse ahí en el Congreso y con ciertas medidas. Hablemos desde la mañana, temprano. Acá hubo mucho hermetismo también, si bien se sabía si habían trascendido qué ministerios ya se les habría solicitado cambios, por ejemplo, cultura, deporte, la Cancillería también, que se sabía desde antes. En temas de nombre fueron
creo yo, Mónica, comparado con otros cambios de gabinete, muchísimos más cautelosos y herméticos en el tema de las filtraciones, por ejemplo. Fue hasta hoy día mismo, minutos antes del cambio de gabinete, que se conocieron algunos de los nombres que finalmente quedaron como ministros. De hecho, el tema de la Cancillería en la mañana se confirmó por parte de la directiva del Partido por la Democracia el nombre de Marta Maurás. De hecho, con un currículum del cual no cabía ninguna duda que tiene toda la expertise y la experiencia, por supuesto, para asumir ese cargo. Se da por descontado que ya era ese nombre, que el PPD llegaba con una militante a la Cancillería. Y ahí está ese momento, conocido ese nombre, ya confirmado también por los distintos medios de comunicación con las directivas del PPD, que ya se habían comunicado con ella también. Quedaba saber qué tan profundo iba a ser el cambio en la Cancillería. Una que, como tú decías muy bien, transitó durante este año entre logros, porque también tuvo logros importantes esta Cancillería, el tema del TPP-11, el depósito, si bien con todo el debate que tuvo eso, salió adelante. La firma del Acuerdo de Modernización Económica con la Unión Europea también fue un punto importante. El hecho de que Chile tenga un cupo ahora en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también fue un logro en un año de esta Cancillería, pero fueron logros muy importantes que se vieron empañados por polémicas, por la filtración de este audio en la última CELAC, por polémicas internas, pugnas internas que hizo finalmente que no fuera fluido el trabajo de la Cancillería y que se remarcaran muchísimo más sus polémicas, sus enfrentamientos internos a el trabajo que se realizaba por parte de la canciller Antonia Urrejola y su equipo de trabajo, Jimena Fuentes, la subsecretaria, y José Miguel Ahumada, el subsecretario de Relaciones Económicas. Bueno, finalmente ahí fue el cambio total. La operación en Cancillería fue total. Los tres salen de ahí, tres caras nuevas encabezadas por Alberto Van Claveren llegan a la Cancillería en el cambio quizás más importante y más esperado también para lo que va a ser este tercer tiempo del Ejecutivo a partir de mañana. Digo tercer tiempo porque el primero es cuando llega el presidente Gabriel Boric, el segundo podríamos marcarlo como hito cuando hace su primer cambio de gabinete profundo en el corazón del comité político, con el desembarco, podríamos decir de manera oficial, ya el socialismo democrático con fuerza, y que con el correr de los meses ha ido adquiriendo también más fuerza y más poder al interior de los distintos espacios, del Ejecutivo. Y el de hoy, que fue el segundo cambio de gabinete del presidente, a un día, a horas solamente de que cumpla su primer año de gestión. Así, hasta la 1 de la tarde se confirmaba que se caía el nombre finalmente de Marta Maurás y también estaba confirmado, y eso era oficial, que a los ministros, Mónica, les llegó una citación a la 1 de la tarde. Con eso ya se da por entendido que estamos muy cerca en ese horario de que comenzara la ceremonia de cambio de gabinete. Pero fue este mismo revisión de nombres a raíz de estas denuncias que habían por maltrato laboral en Ginebra, que recaían en contra de Marta Maurás, que el gobierno se le pasó en este proceso de revisión, quizás muy extenso que hacen también, lo que lleva a que el Ejecutivo decline su opción como la canciller en reemplazo de Antonia Urrejola. Y hasta ahí, solo para terminar esta parte, la primera parte de esta historia, Mónica, habían llegado ministros hasta el Palacio de la Moneda. De hecho, en vivo e indirecto por las pantallas de CNN vieron cómo llegaba el ministro de Transporte, la ministra de Minería, Marcela Hernando, incluso el ministro de Justicia también, Luis Cordero, que quizás no alcanzaron a recibir el segundo mensaje, que era: devuélvanse a sus oficinas porque todavía no va a comenzar esta ceremonia. Sí, te iba a decir que también se habló de los tuiteos de Maurás que podían de alguna manera complicarla cuando hablaba de que los inmigrantes no eran ilegales, sino irregulares, pero la verdad es que reporteando con gente del oficialismo, dicen que no, que esa parte no, porque la verdad es que es la postura del gobierno y lo que dice cualquier funcionaria de Relaciones Internacionales, porque lo correcto es hablar de, más allá de cuál sea la política de migración, lo correcto es hablar de migrantes irregulares y no ilegales, lo que podría tal vez haberla complicado cuando hablan y ya desmenuzaban cada uno de los tuiteos. Es uno, por ejemplo, en que habla de las fronteras abiertas, pero se decía esto lo podría explicar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de fronteras abiertas en el sentido de que haya intercambio de bienes, que en el fondo que se pongan normas pero no sean en el fondo imposible entrar, sino que de manera regular, en fin, pero que y trataban de explicar este tema diciendo que sabían de esos tuiteos, que sí se había hecho una revisión, pero
que normalmente las denuncias respecto de tratos y otras cosas surgen una vez que ya el nombre se hace público, no antes, y que es lo que pasó también con la ministra del Deporte, ¿te acuerdas? En el minuto en que se sabe el nombre es cuando surgen estas denuncias. Claro, de inmediato. Pero que, bueno, evidentemente el tema de la Cancillería fue uno de los topes y luego comenzó la especulación. Pero hay nombres que muchos creían que podían estar dentro de quienes salían. Y el presidente dio un mensaje político también cuando no sacó, por ejemplo, al ministro de Educación, que se creía que podía ser uno de los que abandonara, o también el de Transporte, se creía que también podía ser, habían otros nombres, pero sobre el de Educación había mucha atención cuál iba a ser la señal política del presidente, si mantenerlo, no tanto, que fue uno de los temas que abordó en su vocería la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Sí, el nombre del ministro de Educación estuvo dando vuelta incluso desde antes de esta controversia, esta polémica que existió en el Congreso el día martes con la diputada Delgado del Partido Ecologista Verde, por la cual el ministro tiene que salir a pedir disculpas, trata de explicar en qué tono se dio esta situación. El día siguiente esta diputada no votó la reforma tributaria, la idea de legislar la reforma tributaria era un voto clave básicamente porque con ese voto, si es que estaba el de ella, faltaron más, no estamos diciendo que es responsabilidad de la diputada Delgado, pero si ella se hubiese quedado, hubiese votado a favor, la idea de legislar, estaría la reforma tributaria ya en otro paso. Pero el presidente, ojo que ayer también separó las aguas en ese sentido, diciendo que el ministro sí tenía una responsabilidad en términos del tono, del trato con los parlamentarios, pero él decía, con cualquier persona. Él no va a aceptar que los ministros tengan malos tratos con nadie, con ninguna persona, y de hecho reconoció el presidente que fue reprendido personalmente el ministro de Educación. Quedaban dudas acerca de lo que podría pasar hoy día, pero es verdad que hay un desafío muy grande en materia de educación y confían en que el ministro Marco Antonio Ávila pueda ir con este desafío, con esta mochila que es la deserción escolar, los problemas que dejó la pandemia, la presencialidad en los colegios como tema principal, porque hay muchos más también que tienen en términos educacionales que mejorar, pero confían en que puedan sacar adelante durante esta gestión este problema, mejorar. Son 50.000 a los alumnos, estamos hablando en temas de deserción escolar, Mónica, entre el 2021 y el 2022. El presidente le da un espaldarazo al ministro, pero también con directrices claras de cómo, de hacia dónde apuntar las prioridades de la cartera. Ahora, lo que lo perjudicó en algún minuto, lo que lo puso en una posición compleja, que fue este altercado, por el cual él mismo pide disculpas y que el propio gobierno dice que no le pareció, que no es la actitud que esperan de un ministro, de alguna manera después de la forma en que votó, o sea, no votó de hecho, la diputada Delgado y junto con ella Pamela Giles y también quien fue en el mismo distrito que Pamela Giles, la diputada, espero no equivocarme, que es Mónica Araya, pero espero no equivocarme en su nombre, si no me disculpa la diputada, pero las tres... Arce, gracias. Mónica Arce, más Pamela Giles y en el fondo la diputada Delgado, básicamente las tres juntas deciden no sufragar. Y eso hace que, más allá que después la diputada Arce da una explicación que dice que ella cree que eran 15 minutos de receso y no 5, esas son sus explicaciones públicas, no sé cómo no saben el tiempo que tienen para salir, pero en fin, la cosa es que el mismo hecho que no haya votado la diputada Delgado de alguna manera descomprime el ambiente para el ministro de Educación porque hubo mucha molestia hacia ellos y no quiere decir que no sea grave lo que pasó, pero de alguna manera en la evaluación, yo creo probablemente que hicieron, se descomprimió en algún sentido el ambiente indirectamente porque se terminó poniendo el foco en el tema del fracaso de la idea de legislar de la reforma tributaria y por eso digo yo que descomprimió de alguna manera su posición sin quitarle gravedad a lo que había pasado. Así es, de hecho, por eso digo que es importante lo que hizo el presidente ayer, que es separar las aguas finalmente de la responsabilidad que tienen los parlamentarios en su labor, que es votar las leyes, los proyectos que llegan hasta el Congreso, que es totalmente distinto al tono, a una discusión, a la forma de trato que tuvo el ministro con la diputada, viceversa también. El ministro dice que esta fue una discusión entre los dos. Sucedió eso que terminó finalmente con esta diputada con una descompensación en la enfermería del Congreso. Bueno, eso como tú dices fue clave. Sí, descomprime eso y por supuesto el presidente le da, podríamos decir, un nuevo aire al ministro Ávila. Tengo dos preguntas, una que tiene que ver más con evaluación política y otra que tiene que ver más con
Puede ser una anécdota, pero también no es tan anécdota. Lo primero, cuando uno hace la revisión del balance de fuerzas, porque aunque se diga que esto no lo pautean los partidos y todo, todos los partidos están mirando con calculadora con cuánto poder quedan o no, y más allá de los partidos, el socialismo democrático versus Apruebo Dignidad. Cuando uno mira, claro, Apruebo Dignidad disminuye de 11 a 9 y en cambio el socialismo democrático pasa de 5 a 6 ministros y es el Partido Socialista ahora y no Convergencia Social, que es la tienda política del presidente, el que tiene más secretarios o secretarias de Estado con 4. Eso es como un hecho objetivo en cuanto a los números. Pero cuando uno piensa también en las subsecretarías, también hay importantes cambios y hay subsecretarías súper relevantes, además, que pasan al socialismo democrático. Eso también es indiscutible. Apruebo Dignidad pasa de 20 a 17, los independientes de 13 a 12, el Partido Liberal pasó de no tener ninguna subsecretaría a tener 2, y en el PS contaban solo con 4 representantes y pasan a tener 8. Pero además, los cargos que tienen son súper importantes. Un ejemplo es en Relaciones Exteriores con Carmen Gloria Lafuente, llegando a este lugar que es súper importante. Entonces, la pregunta es, esa devaluación política, después te pregunto por las sillas, ¿cómo recibieron los partidos? ¿Cómo viste tú también que se recibía y que se comentaba este cambio que tal vez no es tan radical como algunos podrían haber pensado, pero que sí se hace sentir? Sí, bueno, en ese sentido, Mónica, con los días pasados, de hecho, la misma ministra de la Mujer te dio una explicación muy buena, recuerdo, la entrevista que le hiciste hace un par de días acerca de tomarle el peso a lo que es que el presidente fuera del partido Convergencia Social, cuando se contabiliza la gente del comité político, o sea, así. Bueno, ellos saben que el partido del presidente podía tener o a veces asumir ciertos costos por la misma figura que es la que comanda por varios ministros. En el gabinete. Lo que sí se sabía... De todas maneras. O por un gabinete completo, lo que sí es cierto es que... Sí, no, y si lo vemos por números, acá lo importante era el comité político, el socialismo democrático logra entrar con todo el comité político luego del 6 de septiembre, ahí se hace un equilibrio de fuerzas, y por otro lado las subsecretarías era una deuda pendiente. De hecho, los mismos, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, decía que esta era una promesa que se había hecho hace meses por parte del presidente de poder equiparar las fuerzas, que las dos coaliciones tienen el mismo compromiso con el gobierno, y es por eso que les parecía extraño que a niveles de recargos, de representación, a nivel de subsecretarías y de seremis, estuviese tan desnivelado para un lado, y ahora el presidente, bueno, cumple con eso. Y hay otro punto que es muy importante, que es el tema de la gestión, y que el presidente lo mencionó hace un par de días también en la caleta Punta Lavapié, que él dice que no se iba a dejar presionar por los partidos, pero que en este momento él reconoce que los principales problemas del Ejecutivo han pasado por un tema de gestión. Gestión, podríamos equipararlo con experiencia, y evidentemente en un elenco de Apruebo Dignidad podría ser por un tema etario también, que hay menos experiencia en ciertos puntos específicos o ministerios específicos, en acciones específicas, en los cuales el socialismo democrático sí tenía gente con más experiencia, y es por eso que el presidente apunta a eso. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, vamos a ver hacia dónde varía esto, pero lo que quieren dar es un golpe claro, firme en cuanto a términos de gestión, y no volver a cometer errores de gestión que los perjudique en cifras de popularidad, de que la ciudadanía los vea también de cierta forma, y poder también a través de una buena gestión poder convencer a los parlamentarios, poder lograr acuerdos y poder sacar adelante, Mónica, y echar a andar nuevamente esta máquina, que es el programa de gobierno finalmente que trae el presidente hasta el Palacio de la Moneda. ¿Te parece que revisemos la nota de la jornada? Después seguimos conversando de estos importantes lugares que ocupan ahora subsecretarios como Gloria de la Fuente del Partido Socialista en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, o por ejemplo en la vocería la subsecretaria ahora que es del PS también, Valesca Naranjo, dos puestos importantes. Hay harto más que conversar. Poco. Sí, me dicen que cerca de 10 minutos y acaban de sacar una silla más. ¿Lo viste en vivo y en directo? Sí. Era el segundo cambio del que se arrepentía la Moneda, a pocos minutos de iniciar el ajuste ministerial en el Salón Montbaras. Allí estaba todo listo y dispuesto, mientras que afuera el hermetismo era parte de la escena. ¿No tiene ninguna información respecto a algún cambio, ministra? No sé nada. No sabe nada todavía. La verdad es que no sé a qué hora, no tengo idea. ¿No le han dicho nada todavía? No. Ministro, ¿a qué hora vuelve la Moneda? No sé. ¿Se suspende este cambio de gabinete? ¿Qué pasó? Yo tengo que irme
mi oficina. Yo quiero estar aquí, por favor, comprendan que yo tengo información que entregar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijeron? Sí. Dudas y dudas. Eso dejó el ministro de Transportes de alguna forma. Claro, se habrían sido citados a la 1 de la tarde en Palacio, pero luego la instrucción fue otra, ir a sus oficinas como el ministro de Transportes o por el almuerzo como su par de minería. La razón, las dudas que existían en torno a los cambios en Cancillería. Primero, ¿cómo ve el tema del cambio de gabinete? Voy a hacer declaraciones ahora. ¿Cómo evalúa su rendimiento al interior del ministerio, ministra? No voy a hacer declaraciones ahora, voy a hablar. Aunque su salida era inminente, quien sería su reemplazo estaba en duda. La socióloga Marta Maurás fue el primer nombre en ser confirmado, pero antiguos tuits a favor de la migración irregular, una supuesta acusación de maltrato laboral y la molestia en círculos diplomáticos frustraron su nominación y retrasaron el cambio. No hacía tanto apoyo dentro del mismo PPD, ya que ella a nivel político no apoyó la candidatura presidencial de Heraldo Muñoz en su momento. Momento que entrampó un cambio de gabinete que también tuvo sus desajustes a nivel de despliegue previo a la ceremonia. Ahora no sé qué es lo que está pasando, que se están dando una vuelta y probablemente se van a mover al otro patio. Mientras que otros llegaban tranquilamente al cambio de piezas, seguros de que no los removerían del tablero. ¿Alguna información mayor? Nada, venimos. Alcancé a almorzar, buen casino del ministerio, buen pastel de choclo, ensalada de tomate de cebolla, rico. Comienzan a ingresar, Vivi, los ministros de Estado, el ministro Ávila, el ministro Grau, la ministra Camila Vallejo, Diego Pardo. El presidente Gabriel Boric nombró a 15 nuevos subsecretarios y removió a 5 ministros, principalmente en carteras sectoriales, deportes, obras públicas, ciencias, relaciones exteriores y culturas. Aquí ingresa Jaime Pizarro, exfutbolista, también, por supuesto, se sabía que iba a asumir en deportes, en una de las posibilidades se ve a Jaime de Aguirre también, que va a ser el nuevo ministro de Cultura. El propósito de estos cambios es mejorar nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión ante las urgencias que hoy día tiene nuestra patria y nuestros ciudadanos. De nada sirve echarle la culpa ni a quienes estuvieron antes ni al empedrado. Hoy día la responsabilidad de tener un Chile seguro, justo, digno, es de quienes estamos gobernando y de la sociedad que estamos construyendo. Y mientras que el equipo de Cancillería fue descabezado, el Ministerio de Educación quedó intacto. Esto pese a las especulaciones por la salida de Marco Antonio Ávila, tras su discusión con la diputada Viviana Delgado. Es la reactivación educativa, ya tenemos esa tarea, recuerden, hemos estado trabajando para eso, vamos a seguir insistiendo en eso. Recuperamos rápidamente las escuelas que estaban, ¿no es cierto?, incendiadas, y hoy día tenemos que preocuparnos entonces de los aprendizajes de los niños. Eso es parte de... Así, la primera línea del presidente quedó con 10 independientes y 14 militantes de partidos, además de no intervenir el comité político. Tras los cambios, el equipo quedó con paridad de género y 52 años en promedio. Comparto, como dije, todas las cosas del presidente y asumiendo cada una de las tareas que nos acaba de comentar, y también el tono, creo que es muy importante respecto a la relevancia de trabajar duro por mejorar el país en todas sus dimensiones. Vamos a ayudar a un desarrollo del país que sea con sostenibilidad, con cuidado del medio ambiente. El presidente ha dicho estar cansancio, seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica. Y para eso es clave que Agricultura siga como él lo graficó. A seguir las tareas encomendadas será la tarea de los antiguos y nuevos ministros tras el segundo cambio de gabinete a pocas horas de iniciar el año 2 del gobierno, fecha que iniciará con un equipo renovado que se reunirá con el presidente Gabriel Boric. Presidente de la República. Bueno, Mónica, este cambio de gabinete también deja muchas cosas, no solamente los nombres y finalmente quiénes son los nuevos ministros, los nuevos subsecretarios y subsecretarias, sino que fue un día bastante movido. Se ha hablado mucho de las sillas. Yo estaba justo dentro del Salón Montbaras cuando pasa esto de las sillas por la mañana. Mónica, llegó una foto de presidencia para mostrar cómo se estaba preparando el Salón Montbaras. Y habían 7 sillas dispuestas en la pared donde estaban los nuevos ministros. 7 sillas, y para todos fue extraño ver 7 sillas porque no cuadraban en los números finalmente que todos teníamos de qué ministros podían cambiar. Luego de eso, por la tarde habían 6 sillas cuando nosotros entramos, y ahí hay una menos entonces en comparación a lo que habíamos visto en la mañana. Y ya estando en el salón vemos que entra una funcionaria del gobierno y retira una silla más. Quedaron 5 y ahí nosotros dijimos, ups, bueno, ahí empezaba a calzar un poco, y quién era el que no salía o quién era el que faltaba en nuestros cálculos se deshacía raro.
¿Qué fue la explicación oficial? Que no tiene nada que ver finalmente el tema de las sillas con decisiones de último minuto. Te estoy dando la información que nos dieron a nosotros los ministros acá. Va a quedar, por supuesto, sí, que no hubo ningún problema de descoordinación, ni un cambio de último minuto, de que no habían ministros que iban a asumir que estuviesen escondidos atrás y que al final no pudieron salir. No era nada de eso, sino que fue solo un tema de descoordinación en términos de la cantidad de sillas que habían dispuestas ahí en el momento que se preparó, que estaba limpiando el salón. Montbaras sí llamó muchísimo la atención y dejó la interrogante acerca de si es que esto podía tener algún problema de descoordinación, una decisión de último minuto del presidente, finalmente, cosas que son normales y que se han dado en los últimos cambios de gabinete, pero al menos del Ejecutivo dicen que no va por ahí. Otro punto, bueno, el Partido Liberal. Sí, quería, al menos, porque digamos lo que la vez pasada fue más dramático porque tuvimos confirmado el cambio de Cataldo a Interior desde la Subsecretaría de Educación, o sea, confirmado con comunicado, me refiero, no es que tú lo inventaste, tú nos informaste porque se te ocurrió, no, o sea, había un comunicado. Con el decreto listo. Claro, y hubo que echarlo para atrás después de los tuits respecto a Carabinero, entonces, y se demoró mucho más, además ese cambio de gabinete. Primero dijeron hora, acá fue más prudente en el sentido de que la organización dijo mejor no decimos hora, se sabía más o menos el horario. Entonces, primera diferencia. Segunda, no hubo alguien nombrado, que la vez pasada fue, al final, mucho del tema fue el tema Cataldo y las reacciones en la oposición respecto a eso, y en el Partido Comunista también, si los estaban vetando en el fondo para asumir un cargo que tenía que ver con seguridad, y finalmente Monsalve, que ya se veía en el fondo que ya salía, iba a ser ministro, finalmente no. Entonces, de alguna manera, claro, estuvo el tema de la silla. De hecho, y si hubiera habido, en todo caso, algún ministro que iba a salir, nunca lo van a decir, o sea, obvio, o sea, no lo van a decir nunca. Si es que fuera así, nunca lo iban a decir tampoco, y nadie lo diría si fuera parte del gobierno, pues obvio, de ninguno. Sí, de hecho, solo para recordar lo del cambio de gabinete anterior, el 6 de septiembre, esos enroques al no poder ser Nicolás Cataldo el subsecretario del Interior, no pasa a Sexpress Manuel Monsalve, y tienen que pedirle a Ana Lía Uriarte que sea la ministra de Sexpress, y ella dice, yo eso he sabido que iba a ser ministra hoy día y se venía vestido de otra forma. De hecho, a ella la encontró acá como jefa de gabinete en ese momento de la ministra Isquiasiches. Luego de eso, ella finalmente termina siendo la ministra Sexpress, y ella es la que ha tenido un trabajo bastante difícil durante estos últimos meses. Y a todo esto hubo algo como especial, porque normalmente el presidente, el que sea, el de ahora o los anteriores, le reconocen a todos los que se van su trabajo, y lo hizo el presidente Gabriel Boric, pero hizo como una breve síntesis de cuáles eran los énfasis en cada ministro o ministra. Les dijo a cada uno cuál era su tarea, que era lo más importante. En educación le dijo que era la reactivación y el retorno de los estudiantes como una cosa, como la prioridad máxima, evidentemente, parece toda lógica. Pero el momento en que hubo como un cierto relajo, pero también como de alguna manera se sincera el ambiente, es cuando le dice a la ministra Ana Lía Uriarte, y antes de decirle nada le dice, ¡uy! Se ríe y le dice qué difícil su pega, porque claro, vienen del tema del fracaso en la reforma tributaria, y porque saben que no tienen, o sea, es obvio, no tienen ni una mayoría en el Parlamento, entonces, obvio que es súper difícil, pero ese momento fue como un momento en que hubo hasta risas, lo comentamos porque era como, qué difícil su pega, y se ríen y se ríe ella también, que llegó, como tú lo decías, sin pensarlo a ser ministra en su momento, no estaba planeado. Sí, había movimiento, no sé si te acuerdas, estábamos en vivo, se ve la transmisión que ella sale con Paulina O'Donnell y se ingresan a presidencia, luego vuelven a salir, y ella después termina apareciendo por el lugar donde aparecía el resto de los ministros. Está pasando por ahí el subsecretario Cataldo, estábamos hablando de usted, subsecretario, hace un segundo. Porque hablé con él en la tarde, Mónica, te cuento que le decía que ya su episodio del cambio de gabinete pasado salió después del de hoy día. Del de Cancillería hoy día, así que ya no tenía la exclusividad del subsecretario Cataldo. Exacto, le quitaron la exclusividad. Sí, oye, eso, que a todo esto, solo muy importante de presentar la próxima nota que tiene que ver... No, ¿sí? Te iba a decir que, digamos, lo que en anteriores administraciones también. Gonzalo Blumel llegó a ser ministro del Interior cuando no iba a ser él el ministro del Interior, y
estaba paradito en su lugar y recibe, lo vimos, porque estábamos, ahí me tocó estar en La Moneda en ese momento, y vi cuando le llamaron por teléfono y lo comentamos de inmediato, porque iba a ser Felipe Ward el ministro, y finalmente con todos los antecedentes que se revelaron, estando parado para ser designado en otro cargo, lo llaman por teléfono, sale Blumel, después sale Ward y se cambia todo y termina él de ministro del Interior. O sea, ha pasado. Sí, así es, no sé, pasa. Solo para cerrar el tema anterior, estas especies de arengas y directrices también que le da el presidente personalizadamente a cada uno de ellos, a la ministra Toá, por supuesto, el tema de la seguridad, a los ministros económicos, la recuperación también, teniendo un foco puesto en lo que ha pasado con los incendios, los temas de las niñeces también para el ministro Giorgio Jackson, para la ministra Jara, el tema de poder sacar adelante la reforma a las 40 horas, el proyecto de las 40 horas, ojalá antes del 1 de mayo, y así con cada uno. Fue un momento bastante extenso, sí, porque el presidente ya había dado su discurso y luego se detuvo en cada uno de sus ministros, los nuevos y también los que continúan junto a él. ¿Cuál es el perfil, Mónica, finalmente de los nuevos ministros, de estos 5 nuevos ministros que vienen a completar el gabinete del presidente Gabriel Boric para iniciar el segundo año de manera oficial a partir de mañana, y que mañana tendrán su primera reunión también de manera oficial con el resto de los demás jefes de las carteras de Estado? Pasemos a revisarlo, la nota que preparó nuestra compañera Valentina Nieto. Ministro Frank Claveren, que nuestro país... Les detalló uno a uno los desafíos que deberán enfrentar al mando de sus carteras. 5 nuevas caras en distintos ministerios: obras públicas, cultura, deporte, ciencias y relaciones exteriores. Alberto Van Claveren Stork, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería era sin duda una de las reparticiones que se esperaba tuviera una renovación profunda. Con 2 nuevas subsecretarias asumió el abogado y ex agente del Estado ante la Haya en el litigio entre Chile y Perú, Alberto Van Claveren, uno de los ministerios más criticados. El encargo que nos ha hecho el presidente es potenciar los elementos de continuidad que en realidad reflejan el alma de la política exterior chilena. Continuidad que el canciller tomará de su antecesora, Antonia Urrejola. Recomponer las grietas que dejó la gestión anterior con los países vecinos será uno de los principales desafíos. Los impases fueron varios, pero fue la polémica filtración del audio con duras críticas al embajador Bielsa la que selló el destino del ministerio. Pueden ponerse más cerquita, no hay problema. Presentación de los 5 nuevos ministros en la que Jaime de Aguirre, nuevo jefe de la cartera de Cultura y destacado director de televisión, solo tuvo una breve presencia. Se retiró rápido por problemas de salud. Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de polémica ante las investigaciones que enfrentó en 2015 por la emisión de facturas a Soquimich. Estamos tranquilos, se puede decir, sí. Vamos a ver qué conversamos con el fiscal. Todos los elementos estuvieron a la vista y el presidente tomó una definición en torno a la trayectoria de Jaime Aguirre, una persona connotada en la historia de nuestro país, la historia cultural, y que va a ser un tremendo aporte, sin lugar a duda, sobre todo además este año, aporta, cierto, de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Y es que será uno de sus principales desafíos, además de relevar una cartera que había pasado a segundo plano. Otro de los ministerios que también busca tener una mayor relevancia es el de Ciencia, con la llegada de Aysén Echeverry, abogada independiente y hasta ahora alejada del mundo político. Es un tremendo honor poder dirigir esta cartera y ojalá de manera muy colaborativa con todos los actores del ecosistema poder potenciar el trabajo del Ministerio hacia adelante. En obras públicas, en tanto, llegó un rostro conocido, pero que no por eso causó menos sorpresa. Jessica López, la primera mujer en presidir el Banco Central, dejará atrás su trayectoria bancaria para ahora asumir el desafío ministerial. Cuando me designó presidente de Banco Estado ha sido un periodo muy fructífero y muy importante, y ahora naturalmente le agradezco su designación en este Ministerio de Obras Públicas, que es tan importante y significativo para el país. Con Jaime Kaiser Pizarro. La llegada de Jaime Pizarro, histórico jugador de fútbol y ex director técnico de Colo-Colo, también marcará la conformación del equipo para este tercer tiempo del presidente Boric. Los próximos eventos deportivos en los que Chile será el anfitrión son hoy el gran reto. Eventos excepcionales, espectaculares, como van a ser los Panamericanos,
y los parapanamericanos que vienen a continuación. Lindos desafíos y creo y agradezco esta invitación para formar parte de ese gran proyecto. Tenemos que seguir adelante, ya lo hablé con Jaime, él está muy consciente de eso, así que nada, hacer un traspaso tranquilo en el ministerio, con todos los funcionarios y las funcionarias, lo que tenemos por delante es un tremendo desafío país. Ministro Ávila. Cambio de gabinete en el que la continuidad del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue sin duda la sorpresa. Y es que ya había quienes se daban por concretada su salida. Recambio de 5 carteras, 4 independientes y un solo socialista, que marcarán una tercera etapa a solo un día del primer aniversario de la administración Boric. Ahí estaba entonces, Mónica, más detallado en la nota de Valentina Nieto, el perfil de cada uno de los nuevos ministros, sus primeras declaraciones, impresiones. Vamos a ver mañana también, por supuesto, cómo sacó plan al resto de los ministros en lo que va a ser el primer consejo de gabinete que va a cumplir cuando se cumple el primer año del presidente Gabriel Boric en el gobierno, y también la agenda, las directrices, hacia dónde van a apuntar, por supuesto, las principales prioridades del gobierno en materia legislativa. Ya se sabe cuáles son. Vamos a ver si es que se pueden desarrollar también con los antecedentes previos que hemos tenido en las últimas semanas. Saben que va a ser difícil en materia de salud, el tema de las ISAPRES también tiene muy pendiente al Ejecutivo. De hecho, fue también una de las directrices de la arenga que le da la ministra Jimena Aguilera al presidente para salir adelante en temas escolares, en temas, como te decía, de niños, niñas y adolescentes, en recuperación económica. Son muchísimos en la agenda. Vamos a ver si es que se ordenan, se reordenan también las prioridades del gobierno. Todo eso mañana a partir de las 8:30 de la mañana acá en el Palacio de la Moneda. Por supuesto, vamos a estar acá compartiéndoles la información de eso y también mostrándoles la nueva foto de los ministros, la primera foto oficial de este nuevo gabinete del presidente Gabriel Boric. Muchísimas gracias, Ivo. Vamos a seguir obviamente con todas las reacciones hoy día, mañana y los próximos días, porque desde el oficialismo apoyan, pero algunos quedaron con ganas de que hubiera algún cambio en el comité político, que no ocurrió. Y por otro lado también, hay que decirlo, desde la oposición criticaron y dijeron no solo el comité político, sino que faltaba más para mejorar la gestión y para ver un cambio más profundo. En general siempre la oposición cree, da lo mismo del signo político que sea, que hay improvisación, critican improvisación y dicen que es cosmético. Esas son como las dos cosas que uno siempre escucha en los cambios de gabinete, a menos que sean realmente un cambio muy, muy, muy fuerte, pero en general nunca, siempre hay críticas y las hubo en esta ocasión también, en el sentido que nos tocó el comité político y que quería más cambios. También educación fue otro de los temas que criticó la oposición, de lo cual vamos a seguir dando cuenta en estas jornadas. Muchas gracias, Ivo. Que esté muy bien, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Revisemos entonces, tenemos algo que revisar respecto de las subsecretarías. Vamos a elegir 5, hubo 15 cambios. No llegó a ser en el fondo el total, 39 son, pero era mucho lo que pasó aquí. Entonces, ¿qué pasó? Primero revisemos lo que pasó en la CGGOV. ¿Qué es la CGGOV? La Secretaría General de Gobierno, que es la vocería. Entonces sale Valesca Naranjo, que es de Convergencia Social, o sea, del Frente Amplio, del partido además del presidente de la República, y entra el Partido Socialista con Nicole Cardoch Ramos, comunicadora social, periodista de la Universidad de Chile, ha trabajado en el Instituto Nacional del Deporte, en la Intendencia de Santiago, en la Gobernación Provincia Cordillera, en la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y también en la Municipalidad de Pudahuel. Milita entonces en el PS, ejerció como presidenta además de la Juventud Socialista entre el 2017 y 2018. Otro de los cambios súper significativos es este que están viendo en pantalla y que tiene que ver de nuevo con una mujer del Partido Socialista, es el socialismo democrático, en esta cartera súper importante, que es la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente González. Entra y sale Jimena Fuentes Torrijos de Convergencia Social. También entonces ahí para el Frente Amplio otra pérdida. Muy importante, además una mujer de tremenda trayectoria. Jimena Fuentes fue coagente en el tema de Bolivia, en el río Silala, estuvo también ahí a cargo muy fuerte en eso, estuvo antes también en el
juicio entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o sea, fue directora de Fronteras, en fin. Pero ¿quién es? ¿Quién entra? Gloria de la Fuente, del Partido Socialista, cientista política de la Universidad Católica, es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha trabajado como docente en varias universidades del país, trabaja muchos los temas que tienen que ver con transparencia, calidad de la democracia, ha sido consultora del Consejo para la Transparencia, Eurosocial y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También ha trabajado como directora del proyecto Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, y ha sido parte del directorio de la Fundación Pro Acceso, militante entonces del Partido Socialista. Otro cambio que hubo tiene que ver también con relaciones internacionales, pero desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. A él lo vimos protagonizando varias polémicas. José Miguel Ahumada Franco, independiente, pero uno podría decir más bien ligado al mundo del Frente Amplio, polémicas respecto al TTP-11, de su postura respecto a la consulta ciudadana que iba a implementar en relación a tratados internacionales, a su postura más bien crítica respecto de los acuerdos de libre comercio. Después él dijo que estaba alineado con la postura del gobierno, pero en fin, solo lograron firmar una side letter respecto al TTP-11. Pero lo hemos dicho, en Cancillería que también tuvo logros, lo dijimos, Escazú, en la modernización respecto de la Unión Europea, de este tratado de cooperación económica, pero se va José Miguel Ahumada, que no logró tampoco encajar con la entonces canciller Antonia Urrejola. ¿Quién entra? Entra desde Revolución Democrática Claudia Sangüesa, que la conocíamos porque ella estaba como subsecretaria de Hacienda. De hecho, ahí también hubo un cambio entonces, obviamente, porque ya sale de la Subsecretaría de Hacienda. Ella es economista de la Universidad de Chile, doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, fue fundadora y directora del Centro de Economía y Política Social e investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social del COES y del World Fellow del World Inequality Lab. También directora de Saberes Colectivos, se desempeñó como presidenta del Consejo Consultivo Previsional en el 2014, integrante del panel de expertos CACEN entre el 2015 y 2017, y como se lo decíamos, era subsecretaria de Hacienda. Es militante de Revolución Democrática, como ahí lo ven. Otra cartera entonces. En esta cartera entonces hay un cambio dentro del socialismo democrático, desde el PS al PPD. Sale Gabriel Gaspar Tapia. Había también críticas respecto de la gestión de un hombre súper conocido en estas materias, que se desempeñó también en el Ministerio de Defensa en otras responsabilidades anteriormente, pero entra un también, cuando digo viejo conocido, no le estoy hablando respecto a la edad, me refiero que tiene una amplia trayectoria en el mundo del socialismo democrático, pero enroque entonces entre el PS y el PPD. Egresado de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas por el Distrito número 43. Entre el 2006 y 2007, intendente de la región metropolitana. También fue miembro del Consejo Directivo de Banco Estado. En los últimos años ha sido director ejecutivo de Actus y de la Fundación Transurbano. Hasta hoy se desempeñaba como director ejecutivo de la Fundación por la Democracia y es militante, como se los decía, del PPD. Una cartera, además, en el contexto de la relación de defensa, que es encabezada entonces por Maya Fernández del PS. Ahora no tiene un subsecretario del PS, sino que tiene uno del PPD en la Subsecretaría de Defensa. Avanzamos a salud. Este nombre también se habló que iba a salir. El subsecretario se pensaba en el 6 de septiembre del primer cambio de gabinete tras la derrota en el plebiscito constitucional. Se pensó que Cristóbal Cuadrado iba a salir de Revolución Democrática, no salió en su minuto desde la Subsecretaría de Salud Pública. Ahora sí lo hace y entra en su lugar también militante de Revolución Democrática Andrea Albagui. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, es magíster en Salud Pública de la Universidad de Toronto, es magíster en Epidemiología de la Universidad Católica. Tiene experiencia en el Ministerio de Salud, donde ha trabajado en el Departamento de Epidemiología, fue jefa de Enfermedades No Transmisibles y en el equipo también de Estrategia Nacional de Salud. También fue evaluadora de programas en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, en el INTA. Y como les decía, no hay cambio respecto de los equilibrios de las fuerzas políticas en este caso. ¿En qué sentido? En el sentido de que sale un militante de Revolución Democrática, aunque más allá de que al interior de los partidos tienen sensibilidades distintas, pero la verdad es que no hay cambio respecto del balance en esa subsecretaría, que también es súper relevante y en el contexto de la pandemia con mayor razón lo es. Ahí tenemos entonces algunas, pero recordar, fueron 15 los cambios, solo estamos haciendo algunos de los balances porque son hartos más los que les podríamos contar y que vamos a seguir analizando en el transcurso de los días siguientes.
Hablamos de las reacciones, ¿no? Bueno, como maquillaje, calificaron en la oposición el cambio de gabinete y también la permanencia de algunos ministros de Estado que no fueron removidos de sus cargos, mientras que no todos en el oficialismo quedaron conformes con las modificaciones. De ello nos cuenta Francisca Cárdenas. Una cirugía mayor o un equilibrio de fuerzas eran las ideas que se repetían antes de que se concretara el cambio de gabinete. Modificaciones que abrieron la puerta a 5 nuevos ministros y 15 subsecretarios, donde el mayor ganador fue el socialismo democrático, que logró hacer valer su idea de mayor representación. Claro que no todos consideran que fue suficiente. Pero si no hay un cambio en la disposición del propio gobierno y del corazón de la moneda para entender que acá se requiere hacer ajustes en el programa porque no cuenta con las mayorías en el Parlamento, tenemos un problema que no me cabe la menor duda va a persistir. Lo importante y fundamental ahora es saber si será solo un cambio de nombres o también de contenidos, de estrategia, si la realidad le llegó tan profundo al gobierno que entendió lo importante de conservar las buenas relaciones políticas. Relaciones que están distanciadas con la oposición en el Congreso y que este cambio para algunos sectores de derecha no lograría recomponer. Porque mientras para el oficialismo aún ronda la derrota de la moneda en la reforma tributaria, en la oposición le enrostran al mandatario que hubo piezas de su tablero que no quiso mover. No se va el ministro Jackson. No se va el ministro Ávila de Educación después de gritonear a una diputada en el Congreso. No se va el ministro Grau, uno de los grandes responsables de que Chile no sea capaz aún de retomar el rumbo económico del crecimiento. Sectores como educación, que gritaban un cambio, no solo por el último incidente del ministro, sino por el terremoto educacional, por el déficit que muestra el aprendizaje de nuestros niños, requería una intervención mayor. Pero si en la oposición no quedaron conformes, en una parte del oficialismo existe desazón. El cambio de alguna forma benefició al PPD y en especial al Partido Socialista, mientras el Partido Radical consideró que no fue escuchado por el presidente Boric. En una situación más compleja quedó el Partido Liberal, que perdió al único ministro que representaba a su colectividad en el gabinete, Juan Carlos García. Por eso la colectividad convocó a Consejo Nacional Extraordinario para analizar las decisiones del gobierno. Hay que hacer presente que creció el PS y el PPD. Y para nosotros como Partido Radical, por supuesto, teníamos la esperanza de que el presidente pudiese haber escuchado nuestra petición de tener incidencia para tener pertenencia. Es lamentable que la lealtad sea cada vez menos valorada en la política. Como Partido Liberal de Chile, tenemos que reflexionar profundamente. Obviamente hubo un diseño al inicio de la instalación, en la primera etapa, donde había un desequilibrio claramente hacia Apruebo Dignidad y donde los partidos del socialismo democrático estaban menos representados, sobre todo en subsecretaría. Eso se fue poco a poco, gradualmente equilibrando. Si no tenemos una unidad dentro de los partidos y conseguimos ampliar nuestras bases también dentro de lo que es el Congreso, va a ser difícil. Por lo tanto, el llamado al diálogo que hizo el presidente, el llamado a la unidad, yo lo destaco, lo pongo por sobre las peleas o discusiones menores que pueda haber dentro de los partidos. Más maquillaje que un verdadero cambio, señalan algunos, a diferencia de la primera modificación de gabinete, donde se apuntó directamente al corazón político del gobierno y que además estaba inclinado hacia Apruebo Dignidad, lo que al pasar los meses cobró sus cuentas y obligó a repensar en un segundo año de mandato con una actualización de los equipos. Entonces, para repasar en los equilibrios, en el caso de los ministros, Apruebo Dignidad pasa de 11 a 9, baja 2. En el caso del socialismo democrático, sube de 5 a 6. Y el Partido Socialista es el que tiene más, con 4. Y en el caso de los subsecretarios, cuando hacemos la evaluación, Apruebo Dignidad pasa de 20 a 17. En el caso de los independientes, pasan de 13 a 12. Y en el socialismo democrático se ha sumado el PS con el PPD. Tienen ahora 8 en vez de 4 que tenían antes. Y bueno, uno podría ser también decir que el Partido Liberal pasó de no tener ninguno a tener 2 también subsecretarios. Estamos haciendo la división entre ministros y subsecretarios. Entonces, parte de las evaluaciones que se hacen
y también obviamente en el camino cuando empiezan a trabajar los ministros si cambia o no la gestión en cada una de estas carteras y también qué pasa con las subsecretarías, evidentemente con su desempeño. Bueno, fíjense que durante la mañana de mañana el presidente Gabriel Boric va a encabezar en La Moneda un consejo de gabinete. La actividad está convocada para las 8:30 de la mañana. ¿Y cuál es el objetivo? Analizar el primer año de la actual administración, además de establecer los próximos desafíos, sobre todo tras el fracaso de la reforma tributaria. Va a ser el primer consejo de gabinete donde van a estar los nuevos ministros, Alberto Van Claveren, Jessica López, Jaime Pizarro, Jaime de Aguirre y Aysén Echeverri. Va a ser la primera ocasión entonces en que los vamos a ver ya en propiedad, trabajando en sus áreas, cada uno de estos 5 nuevos ministros o ministras. Va a ser el momento entonces probablemente en que van a hacer un poco más de declaraciones que los vamos a poder escuchar y destacar que va a ser interesante también que diga respecto de su área Aysén Echeverri, la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, que hasta ahora era directora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación, que asesora a la presidencia de la República en estas materias y además que había sido la última directora del CONICYT y que luego estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y esta es una pregunta súper fundamental, más allá del cambio de gabinete que tiene que ver con el corazón de este gobierno. ¿Qué va a hacer La Moneda con la reforma tributaria? Sigue la incertidumbre sobre cuál va a ser la opción del gobierno respecto a este intento de elevar los tributos. Todo esto luego del rechazo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Una de las alternativas es insistir en el Senado, pero ahí necesitarían 2/3. Barán, Belén Saldías nos cuenta. Además de la barba, ¿alguna otra cábala para que vuelva la buena suerte? No, más que cábala hay que trabajar y buscar espacios de entendimiento y de diálogo. Sin barba y esperando dejar la mala suerte de lado, apareció este viernes el ministro de Hacienda. La derrota en la Cámara de Diputados respecto a la idea de legislar la reforma tributaria aún pesa y tal y como lo aseguró, el diálogo será clave. A mí me parece que lo más sensato es que el gobierno converse. Y estoy seguro que de parte de la oposición va a haber también un interés de escuchar los planteamientos del gobierno y también de hacer planteamientos propios. Antes que insistir en el Senado, se requiere tener un diálogo y un acuerdo importante. Insistir en este proyecto en el Senado será difícil. Se requieren 2/3 para poder aprobarlo. Algo muy complejo, puesto que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara Alta, por lo que tendría que ceder en algunos puntos. Se hace difícil llegar a los 33 votos que se requiere para poder reponer el proyecto de ley. Además, tendría que hacer varias modificaciones al proyecto original. Por otro lado, la excesiva electoralización de la comunicación de gobierno hace difícil que la oposición se allane a un entendimiento. Entendimiento que se debería trabajar con el diálogo y la apertura a cambios. Desde un inicio, la oposición en bloque aseguraba que la reforma propuesta no era buena y que los cambios deberían ser sustanciales. La reforma tributaria que proponía profundizaba la caída de los sueldos reales que los chilenos han resistido en los últimos 10 años, el estancamiento económico y afecta negativamente a las pymes. Ellos perdieron y deben cambiar el foco. Debemos bajar impuestos, reducir los gastos del Estado, fortalecer a las pymes y fortalecer la creación de empleo. La disposición a dialogar para crear un acuerdo por la reforma tributaria existiría, aseguran senadores de distintas bancadas. Eso sí, el llamado que se hace al gobierno es bastante claro. Estamos totalmente disponibles para llegar a un acuerdo en el Senado para una buena reforma tributaria. El gobierno tiene que dejar la soberbia de lado, echarle la culpa al empedrado, al gobierno anterior, si este no es un tema de izquierdas y de derechas. Chile necesita volver a crecer. En el oficialismo entienden que el diálogo es fundamental para resolver los problemas urgentes que tiene la ciudadanía. Por eso creo que es relevante remarcar la necesidad de impulsar un diálogo democrático con una actitud constructiva que permita hacernos cargo de las urgencias que afectan la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Y por cierto, cuando se rechaza la idea de legislar, se da una señal en un sentido contrario. En medio del cambio de gabinete, nuevamente el presidente llamó a lograr un acuerdo que viabilice una reforma emblemática para el gobierno. Con el rechazo temporal de la reforma tributaria, se expresaron con toda claridad las dificultades que encontraremos en el camino por avanzar hacia un país más justo, menos desigual y sin abusos. Hay cosas que se pueden mejorar, sin duda. Una vez más, por tercera vez en estos días,
manos abiertas para aquello. De no insistir por el Senado, las alternativas que le quedan al Ejecutivo serían esperar un año para volver a ingresar un proyecto de características similares por la Cámara de Diputados o directamente presentar un proyecto sustancialmente distinto al que fue rechazado. La general Karina Sosa y la figura televisiva Daniel Aranguis declararon como testigos ante la Fiscalía Centro Norte, esto tras las autodenuncias de la diputada Maite Orsini por el telefonazo a Carabineros debido a la detención de Jorge Valdivia. Los detalles en el informe de Macarena Román. Como se ha preguntado y es de conocimiento, efectivamente la reunión se produjo. Nuevos antecedentes de una historia que recién parece desmarañarse es que ahora Carabineros confirmó que el exfutbolista Jorge Valdivia se reunió no con uno, sino con 3 generales de la institución, todo después de una llamada de la diputada Maite Orsini. En atención a que en esta conversación que se sostuvo con la diputada, solicitó también, en este caso, si se le podía explicar cuáles eran los cursos de acción que la institución iba a realizar. Explicación por parte de Carabineros que llegó por una detención del deportista mientras trotaba por Vitacura, hecho que el propio Valdivia quería denunciar por supuesto a premios ilegítimos, sin embargo acudió antes a la diputada. Cualquier persona de conocimiento público que tenga mi teléfono, cualquier ciudadano o vecino me puede contactar por un procedimiento irregular y yo voy a actuar de la misma manera. Es que la diputada ha negado haber cometido algún delito o falta a la ética por haber llamado a la general de Derechos Humanos Karina Sosa. De hecho, está tan segura de eso que acudió a la Fiscalía Centro Norte para autodenunciarse. Bueno, el tráfico de influencia es un delito que está en el Código Penal, que tiene límites bastante estrechos, que requiere que haya un beneficio, por lo cual yo creo que es muy difícil. Y esa puede ser una de las razones de por qué la diputada se autodenuncia para un delito del cual efectivamente va a ser difícil que se compruebe. El proceso investigativo ya comenzó y este viernes el fiscal Patricio Cooper escuchó las declaraciones de la general de Derechos Humanos Karina Sosa y de la expareja de Valdivia Daniel Aranguis. Yo creo que todo eso se va a saber y por la boca muere el pez. Daniela, ¿y te arrepientes de haber comenzado con este tema porque finalmente salió de tu boca y de ahí comenzó todo? Yo nunca me arrepiento de lo que hago en mi vida. Quien tampoco se mostró arrepentida fue la diputada Orsini. En el punto de prensa que entregó el pasado lunes, eso pese a que su llamada provocó una investigación interna en Carabineros, una autodenuncia por posible tráfico de influencias y un análisis de su actuar en la Comisión de Ética. Se le dio curso a la tramitación y se le dio traslado de manera tal que la diputada el próximo miércoles tiene que contestar ya sea personalmente o por escrito. Tuvo finalmente un resultado concreto, que es una reunión con 3 generales de Carabineros. Este nuevo antecedente será y debe ser analizado en la Comisión de Ética porque ahora ya tenemos este llamado y también tenemos un resultado concreto. Y va a tener que venir la general Sosa, la misma diputada Orsini, a explicar qué pidió, cuándo lo pidió, qué favor le hicieron. Según expertos, la diputada cometió un error en llamar a la general Sosa por lo sucedido con Valdivia. Ella debería haber enviado un oficio para alertar sobre un eventual procedimiento mal aplicado. Por eso, más que un delito, podría concluirse una falta a la ética. Me parece muy bien que cuando una persona quiere presentar un reclamo, Carabineros los ayude y le diga cuáles son los procedimientos para hacerlo. Pero no puede quedar la idea o la sensación de que para algunos hay un trato VIP y para otros un trato un poquito más común. Estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia de todas las acusaciones, tanto éticas como penales. Conclusiones que debería tomar la justicia en torno a si hubo o no algún tipo de delito, mientras la Comisión de Ética analizará si el llamado telefonazo puede llegar a ser una falta por parte de la parlamentaria. Yo creo que hay algo importante también que decir acá. La declaración que hizo la diputada Orsini en su momento fue que ella solo había hablado con... fue bien fina y precisa en la declaración, lo cual llamó la atención. Dijo, yo no hice nada más después de hablar con la general. Y la verdad es que hay cosas que omitió. Y eso es bien parecido no a faltar a la verdad, porque no dijo que había llamado al general director de Carabineros. No dijo que luego había llamado también o le había whatsappeado a quien lo subrogaba en el cargo. Y el propio general Araya sostiene que ella misma le pidió además que se le explicara a Jorge Valdivia el proceso que se seguía después y ahí viene la reunión con 3 miembros de la institución. Esa reunión
directamente lo que decida hacer Carabineros, uno no tiene las pruebas para imputárselo a la diputada, pero sí que no dijo que había hablado con el general director, que no dijo que había hablado con quien lo subrogaba y que tampoco dijo, porque ella señaló explícitamente, y eso no es solo una omisión, sino que es faltar a la verdad. Ella dijo que no había pedido ninguna acción ni nada, a menos que salga a desmentir al general Araya. Hasta ahora lo que dice el general Araya, y si él está siendo fiel a la verdad, quiere decir que no lo estuvo, no fue fiel a la verdad, la diputada Orsini, quien sostuvo claramente que no había pedido nada respecto de Jorge Valdivia. Y si tiene razón entonces el general Araya, sí pidió que se le explicara, a lo menos pidió que se le explicara el procedimiento. Esto es algo a lo que no tienen acceso los ciudadanos comunes y corrientes y no es correcto. Otra cosa respecto de la otra acusación que se le hizo de hacer desaparecer papeles, tener relación con fiscales, eso es un tema. Pero en este otro, ella señaló delante de todos los chilenos que no había hecho ninguna gestión y que no había hablado con nadie más. Y eso, hasta ahora, a menos que ella salga a desmentirlo, las informaciones que da Carabineros es que no fue así. Es que hay un reproche respecto de varios involucrados en este hecho. También a la institución cabría preguntarle si se reúnen con alguien que sea un ciudadano común y corriente que llama para reclamar por un procedimiento, si lo reciben 3 altos miembros de la institución. Seguro que no. Una idea muy buena sería incluir también los telefonazos, los WhatsApp dentro de la ley de transparencia. Probablemente desaparecerían de inmediato estas prácticas completamente inadecuadas. Seguimos avanzando a otras materias. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno anunció la rebaja de precio para 27 anticonceptivos. ¿Cómo va a operar esta medida? Nos lo cuenta María Luisa Carrión. Ahí está, Anulet CD. Anulet CD. O sea, ¿va a tener el descuento? Sí. Esa, Sayana Press. Esa, Sayana Press está aquí en el listado. ¿Usted usa esa? Sí. Sabían del anuncio presidencial, lo habían escuchado durante la semana. Lo que desconocían es que su anticonceptivo estaba dentro de los 27 a los que por vía ley de Senabach bajarán de precio. La verdad me parece estupendo porque yo no me puedo tratar por el tema de tiempo en los SFAM. Y al comprarlo igual mensualmente son como 12.000 pesos. Y además la Sayana es súper específica para ciertas condiciones, entonces sí, aliviaría harto el bolsillo. El objetivo de la iniciativa es disminuir los costos y reducir las barreras de acceso. Así de que a noviembre, 1 a 1, los 27 anticonceptivos deberán ir adquiriendo el descuento. En la página web www.gov.cl Chile para Todas se puede encontrar la nómina completa. Entre ellos están los que tienen como principio activo el Desogestrel o el Levonorgestrel. Según datos del gobierno, el listado está compuesto por aquellos que generan un mayor gasto de bolsillo y representan el 60% de la demanda actual. Estos son los anticonceptivos que más se compran a nivel nacional. Nosotros, Farmacia Fracción, estamos adheridos a la ley Senabach desde el 2020, en el cual tenemos toda nuestra cartera de productos. Los anticonceptivos fluctúan entre los 10.000 y 20.000 pesos hasta 30.000. El tener acceso a métodos anticonceptivos a un menor valor es muy beneficioso para toda la población, especialmente para la más vulnerable. Esto siempre sí debiera ir acompañado de educación sexual. Pongamos un ejemplo. Un anticonceptivo con principio activo Levonorgestrel cuesta en promedio más de 14.000 pesos. Con el convenio podría quedar en cerca de 2.500. 24.990. Esto cuesta en la actualidad uno de los anticonceptivos que en el futuro bajará su precio. Según informó la autoridad, los 27 anticonceptivos que estarán en este listado reducirán sus costos entre un 40 y un 80%. Los medicamentos con descuento solo podrán ser adquiridos en farmacias con este logo, es decir, que tienen convenio con Senabach. Así se refería a la iniciativa el entonces subsecretario de Salud Pública, que este viernes dejó su cargo tras el cambio de gabinete. Esperamos este año llegar a 1.372 farmacias con este convenio a lo largo y ancho de todo el país, con el que buscamos beneficiar a 400.000 mujeres aproximadamente. ¿Cómo saber qué farmacias están adheridas a la Senabach? Tiene que ingresar a la página de la Senabach y allí poner su región y su comuna y le aparecerá el listado de las que están más cerca de su domicilio. También puede poner el nombre de la farmacia y ver si es que tiene o no los convenios. El precio es automático, es decir, no deberá hacer nada más que pedir su medicamento en la farmacia, esto independiente de la previsión de salud que tenga. Siento que es mejor porque así no vamos a tener tantos problemas al momento de hoy no me alcanza o no voy a poder comprarlas, entonces siento que es mucho mejor. Está bien que los bajen porque son muy caros y
es un gasto que las mujeres tenemos, que tomamos anticonceptivos, lo gastamos todos los meses. Maravilloso, pues yo siento que las mujeres necesitan más apoyo, sobre todo en anticonceptivos, porque ahora como ya estamos tan libres, es una forma más de aprobar esa libertad de las mujeres. La iniciativa fue aplaudida por el Colegio de Matronas, aunque hacen un punto. No fueron consultadas y no sabían de ella hasta que fue anunciada por el presidente. Nosotros entendemos de que no puedes tú garantizar en las cadenas privadas de que exista stock. Entonces lo que nos preocupa de que exista el stock de estos anticonceptivos para las mujeres durante el periodo en que nosotros como matronas y matrones indiquemos el tratamiento, y no que un mes la mujer vaya a la farmacia o la persona que esté tomando el anticonceptivo vaya y tenga a un costo y al otro mes, porque no está en convenio, porque no existe stock, le toque pagar a otro costo el mismo anticonceptivo. Son partidarios también de haber puesto toda la oferta de anticonceptivos del mercado con descuentos y esperan poder sentarse a conversar con las autoridades de gobierno en el futuro. A partir del próximo año, más de 35 países de Europa van a comenzar a solicitar una autorización previa a quienes ingresen a sus territorios. Entre los países a los que se les va a exigir este permiso de entrada está Chile. Ángela Rayman tiene todos los detalles. Actualmente, Chile no es un país que requiera de una visa para viajar a la mayoría de los países de Europa por periodos de corto plazo. Y aunque esa situación no cambiará, a partir de febrero de 2024 se necesitará una autorización de viaje para ingresar a países del área Schengen. Es decir, por ejemplo, para visitar Alemania, Francia, Italia, España, Noruega, Suiza y Rumanía, ahora será necesario contar con un permiso denominado ETIAS por sus siglas en inglés, medida que será exigida para todos los países que no requieren de visa de entrada y se obtendrá de forma digital. Es algo parecido al sistema ESTA que tiene Estados Unidos, que también es una autorización electrónica y que está asociada en el caso de Chile a la visa waiver, que es el formulario que se llena y que efectivamente permite tanto a Estados Unidos y ahora a Reino Unido, una vez que lo aplique, establecer la elegibilidad de los viajeros que van a ser recepcionados en este caso Reino Unido. Particularmente desde 2015 en adelante, los europeos han debido sopesar la entrada de decenas de miles de refugiados y también de migrantes que escapan de zonas de conflicto. Y eso ha traído obviamente problemas desde el punto de vista de la movilización de personas y posiblemente este tipo de políticas contribuyan a tener un mejor control respecto del tipo de personas que están ingresando. Para ingresar a Reino Unido se exigirá lo mismo, pero con un permiso de viaje llamado ETA, también por sus siglas en inglés. Autorización en que en ambos casos será necesaria para cualquier actividad que requiera una estancia continua menor a 6 meses y tendrá un costo cercano a los 6.000 pesos. También genera recursos para el Estado, porque van a cobrar un pequeño monto, y eso implica que pueden en el fondo utilizar eso para financiar todos los cambios en materia de seguridad biométrica, que son súper caros. Medidas que tienen como principal objetivo poder monitorear visitantes y controlar la migración, pero también entregar mayor seguridad a los ciudadanos europeos. Si uno va a lo que ha pasado en Reino Unido, también en otros países de Europa, sobre todo con relación a eventos que inciden directamente en la seguridad, como atentados y como otro tipo de cosas, hay también una parte de la opinión pública europea que no mira con malos ojos la posibilidad de hacer más restrictivo el movimiento para individuos que no pertenecen a la Unión ni a la zona Schengen y tampoco pertenecen a el Reino Unido. Luego de solicitar estos documentos, la respuesta podría demorar mínimo 3 días hábiles. Tanto el permiso ETA de Reino Unido como la autorización ETIAS del espacio Schengen tendrán una duración de 3 años, a menos que la persona deba renovar su pasaporte. La información que hoy día conocemos es que debería entregarse, ellos sacan un promedio de 3 días hábiles como mínimo, por lo tanto no está considerado hasta el momento hacer excepciones, por ejemplo, de si hay alguien que necesita viajar a último momento por un tema de negocio o de turismo o en el carácter de estudiante. Para solicitar el documento se pedirá, entre otras cosas, el certificado de antecedentes penales, viajes previos a zonas de conflicto o cualquiera realizado anteriormente a Reino Unido o la Unión Europea. Ya. Y esto está imperdible también, porque cnnchile.com
Un podcast de lujo, un nuevo podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes. Josefina de la Fuente, Paul Follert, que reportean, pero día a día, todo este proceso. Los van a poner al día, les van a explicar con contexto, todo un equipo tremendo también detrás y al lado, todo un equipo que va a estar aquí entregándoles Minutos Constituyentes, una nueva y atractiva forma de seguir este proceso, así es que pueden entrar a cnnchile.com y varias plataformas más que se van a enterar ahí con este podcast que está buenísimo. Ya se estrenó el primer capítulo, de verdad que no se lo pierdan. Termina CNN Prime y luego viene CNN Tiempo y después CNN Magazine. Así es que no se lo pierdan, va a estar increíble como cada viernes. No se vayan a olvidar que este domingo de Oscar, ¿y cuál es el único canal que lo transmite en Chile? CNN Chile. Miren, ahí va a aparecer. ¿Apareció o no apareció? Yo no lo veo. Dicen que va a aparecer el sello de los Oscar. Ahí está, apareció. Ahí está. Hola, señor Oscar, ahí lo ven. Desde las 7 de la tarde estamos contigo, Oscar, por supuesto. Ya, no se lo pierdan entonces. Viernes 10 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.